Hola, ¿qué tal de nuevo, compitas? Ya después de escuchar al compa Aris de Personajes México, que me dio mucha risa todos los correos que mandan estos pejistas, pues ya no pude hacer esta grabación inmediatamente que subí la otra. Y es que nosotros no solamente estamos criticando a su Dios y a sus demás partidos políticos, también estamos proponiendo cómo se deben organizar. No tenemos una fórmula mágica, pero sí tenemos algo que ustedes los puede llevar a tomar decisiones. Y es así como escribe Jerome Bachet a través de Desinformémonos: la autonomía o el arte de organizarse sin el Estado. Se nos ha acostumbrado a ver al Estado como la única forma del bien común e indispensable instrumento de la transformación social. El modelo clásico de la revolución es el gran acontecimiento de la conquista del poder del Estado. Por otra parte, el nacional-estatismo de inspiración keynesiana aún de moda pretende, pese a las reconfiguraciones estructurales del capitalismo financiado y transnacionalizado, es que sigue siendo posible hacer del Estado una protección para resistir el avance de las políticas neoliberales y atenuar las lógicas del mercado. Aquí quisiéramos explorar un camino del todo diferente que vincula la lucha para salir de la tiranía capitalista como una opción política que se base en el Estado. Buscaremos suelo para sostener esta opción práctica y la reflexión que implica en la existencia rebelde del movimiento zapatista del 94 hasta ahora. Si bien nació como parte de la tradición de las guerrillas de corte marxista-leninista, guevarista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue conducido por su propia trayectoria a una crítica en acto de la centralidad del poder estatal y del modelo de dos tiempos, de la revolución, hacerse del Estado para luego cambiar el mundo. Además, su análisis del Estado Nacional en tiempos neoliberales como un lugar vacío o un holograma no hizo más que reforzar la denuncia de que es del todo ilusa una acción transformadora emprendida en el campo de la política institucional, como lo que hace Narcorena. Ejemplo. Más específicamente nos interesaremos aquí en lo que el movimiento zapatista logró poner en práctica en los territorios rebeldes de Chiapas y que constituye una de las utopías concretas anticapitalistas y antiestatales más importantes que se pueda observar actualmente a escala mundial. Los zapatistas llaman autonomía a ese esfuerzo de construcción que hace tangible a otro mundo posible, necesario y urgente. Es a través de esta misma noción que nos esforzaremos para analizar lo que puede ser una política sin Estado. Por autonomía se puede entender una disolución indisociable de una perspectiva colectiva de emancipación y de modalidades no estatales de lo político. Por lo tanto, no es posible aislar la reflexión sobre lo político de una perspectiva más amplia que abarque las transformaciones de las maneras de vivir. Es mediante un mismo proceso como se tiene que buscar salir del mundo de la economía, en este caso capitalista, y abandonar las lógicas del Estado, tal como lo expresa un miembro de las comunidades rebeldes zapatistas, hábil en resaltar la noción de autonomía en su verdadera dimensión. La autonomía es la construcción de una nueva vida. ¿Y cuál es esta experiencia zapatista y la construcción de la autonomía? Del zapatismo, muchos tan solo consideran la secuencia de acontecimientos surgidos a raíz del "ya basta", del grito audaz del 1 de enero de 1994, que vino a romper las ilusiones del México de arriba, que ese día pretendía festejar su admisión en el club de la modernidad, al mismo tiempo que desafió la aparente omnipotencia del neoliberalismo y desmintió el mito autoproclamado del fin de la historia. También se ha subrayado el papel del zapatismo como un antecedente y un referente para el movimiento antiglobalización que tomó fuerza a partir de las movilizaciones en Seattle en 1999 y que ha elogiado su palabra inventiva, poética, llena de relatos vividos y del humor, la cual es en realidad la expresión de una práctica política reincorporada en la densidad de la vida misma, pero incluso si se agregaría más acontecimientos importantes como el de la Marcha del Color de la Tierra en 2001, seguiría omitiéndose algo esencial. La experiencia territorializada de autonomía iniciada desde 1994 y profundizada sobre todo a partir del 2003, con la creación de las 5 juntas de buen gobierno, que hoy en día coordinan 27 municipios autónomos rebeldes zapatistas en un territorio casi equivalente a la región argentina de Misiones, aunque se debe precisar que en él hay coexistencia entre zapatistas y no zapatistas.
Esta experiencia de construcción autonómica no cayó del cielo, es el fruto de una historia específica que la hizo posible y que explica sus rasgos particulares. Es de subrayar que este espacio liberado no hubiera sido posible sin la energía rebelde y la determinación insurgente de decenas de miles de indígenas que, durante 10 años, se organizaron en la clandestinidad y tomaron la decisión de levantarse en armas el 1 de enero del 94. Pero también fue necesario lograr que, al no alcanzar de inmediato su objetivo inicial, el desmoronamiento del régimen encarnado por el Partido Revolucionario Institucional, y luego, al hacer frente al incumplimiento de todos los poderes constitucionales que se negaron a reconocer los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, esta fuerza colectiva no se debilitará sin resultados tangibles. Al contrario, el zapatismo supo aprovechar su impacto en la sociedad mexicana y su eco planetario, transformándose en permanencia con gran inventiva para crear y defender el espacio territorial político de la transformación del movimiento zapatista. Esto pese a la brutalidad de los ataques contra insurgentes. De hecho, es insistir en la capacidad de esta autotransformación, una característica que se afirmó desde el momento en que los primeros militantes formados en el marxismo guevarista vieron que su visión del mundo y sus certidumbres eran ampliamente cuestionadas por unas comunidades indígenas que ya tenían una larga experiencia de lucha. Esto es muy importante y esto se los había comentado anteriormente. Esta capacidad de autotransformación manifestada en muchas ocasiones fue decisiva para poder aprovechar la fuerza colectiva nacida del levantamiento del 94 y para trazar en el espacio que se abrió en el camino de la autonomía. Defender y creer una forma de vida propia. ¿Cuál es esta? Las formas políticas no pueden ser analizadas por sí mismas de manera aislada, por eso empezaremos por acercarnos a las formas de vida que los zapatistas buscan construir y defender, las cuales escapan en buena medida a las categorías capitalistas fundamentales. Sin embargo, y pese a los avances de la autonomía, los zapatistas no pretenden vivir ya fuera del capitalismo. Por el contrario, tienen una clara conciencia de encontrarse bajo la constante presión de la síntesis capitalista, que obstaculiza su capacidad de acción, multiplica las agresiones de todo tipo e influye en sus maneras de vivir. En ese contexto adverso y con los límites que esto resulta, el esfuerzo por hacerse de la heteronomía de la mercancía y fortificar formas de vida autodeterminadas es aún más significativo. Comunidad, tierra y territorio son tres dimensiones que nos pueden guiar en una primera aproximación a las formas de vida de los pueblos mayas de Chiapas y de otros pueblos indígenas en México, aclarando que muchos de ellos toleran que el avance de la dominación capitalista los destruya, mientras que otros se esfuerzan para defenderlos y reinventarlos, a veces en una perspectiva de emancipación radical, tales como el caso de los zapatistas. La comunidad, como modo de organización de los pueblos amerindios, no deben entenderse como una esencia intemporal, supuestamente inmutable desde la época prehispánica. Por el contrario, no dejó de transformarse y hoy en día, en el caso de los zapatistas, se asocia tanto con la valorización de la tradición como una distancia crítica en ella. Sin embargo, implica algo específico y tan incompatible con las lógicas capitalistas que todas las reformas liberales y neoliberales han tratado de aniquilarla, que consiste en asumir la dimensión colectiva del vivir. Además de un etos propio, esto se expresa en la asamblea comunitaria como un lugar de palabra y de elaboración de decisiones, en la ayuda mutua y el trabajo colectivo para numerosas tareas relacionadas con los bienes comunes, en la importancia de las fiestas y los rituales, y algo decisivo, en las diferentes formas ejidales o comunales de posesión colectiva de la tierra. El territorio, con sus partes habitadas y cultivadas, pero también con los bosques y las montañas, consideradas como reservas de agua esenciales para los ciclos vitales, es el lugar propio que da consistencia y singularidad a la comunidad. En cuanto a la tierra, se trata de las milpas, así como de los demás espacios cultivados, pero de manera más fundamental es de considerarse como una potencia de vida englobante, la madre tierra, que nadie puede apropiarse y la que más bien pertenecemos. Evitar la destrucción de algo que resulta ser una completa anomalía en la época del capitalismo neoliberal mundializado implica una lucha ardua en la que se dedican las comunidades zapatistas, junto con muchas otras en todo México. Implica el rechazo a las políticas neoliberales que pretenden liquidar la propiedad social de la tierra y en especial transformar las tierras ejidales en privadas. La reforma salinista del artículo 27 de la Constitución. También implica resistir los efectos del TLC, que han traído consigo la destrucción acelerada del campesinado mexicano,
Sumergido por las importaciones estadounidenses, implica una defensa encarnecida de los territorios en contra de los proyectos mineros, energéticos, turísticos o de infraestructura. Una lucha que en Chiapas, como en toda la geografía mexicana, moviliza a los zapatistas y a los pueblos reunidos en el Congreso Nacional Indígena. En los territorios zapatistas se trata también en un claro rechazo a los modelos agroindustriales que avanzan por todas partes a ojos vista, de promover una agricultura campesina revitalizada, que es la policultura, las prácticas agroecológicas, eliminación de los pesticidas comerciales, defensa de las semillas nativas, etc. Esta agricultura campesina que tiene como primer objetivo la autosubsistencia familiar, pero también la autosubsistencia colectiva, es decir, la capacidad para sostener materialmente la construcción de la autonomía. No solamente se entiende, sino se gana en extensión. Se desarrolla sobre decenas de miles de hectáreas de tierra cultivables recuperadas a raíz del levantamiento de 1994. Estas tierras recuperadas permitieron crear nuevos pueblos, pero también desarrollar formas inéditas de trabajo colectivo, cultivos o ganadería, organizados a nivel de la comunidad, del municipio o de la zona, para sostener los diferentes proyectos de la autonomía. Insisten los zapatistas que la recuperación masiva de la tierra, su principal medio de producción, es la base material que hace posible la construcción de la autonomía. En fin, en un contexto en el cual es habitual la autoproducción, no solo alimentaria, sino también en la vestimenta tradicional, así como la construcción de casas, es importante el esfuerzo para ampliar la capacidad de producir de manera autónoma mediante la formación de cooperativas en numerosos ámbitos: panadería, textiles, zapatería, carpintería, herrería, materiales de construcción, entre otros. Otro punto importante consiste en que las relaciones propias de la autonomía se van dando de una manera ampliamente desmonetaria, que no tiene nada que ver con la moneda, y sin recurrir a la forma salario. Este es el caso para quienes suman a cargos en la instancia de gobierno y la justicia autónoma, así como para los promotores de salud o los de educación, o sea, los maestros. Ellos cumplen sus tareas sin recibir remuneración en dinero, pero cuentan con el compromiso de la comunidad para cubrir sus necesidades materiales o para cultivar sus parcelas en caso de que las tengan. También las escuelas funcionan sin personal administrativo o de mantenimiento, ya que estas tareas vienen asumidas por promotores y alumnos, en una lógica de especialización, o sea que no le quitan toda la especialización que tiene. ¿Por qué? Porque de manera general el hacer colectivo propio de modo de vida autónomo está asegurado gracias a las diversas modalidades de intercambio, sin recurrir a las formas características de la sociedad capitalista, comenzando por el salario, escapando en lo esencial al imperativo productivista, a las lógicas de evaluación cuantitativa y a la conformación competitiva de las subjetividades. Esto es muy importante. Es decir, a las normas del mundo de la economía, los rebeldes zapatistas luchan por preservar una ética del bien vivir que más bien denominan vida digna, una ética que privilegia lo cualitativo de la vida, que piensa la existencia individual con su relación intrínseca con lo colectivo y con su entorno no humano, y que logra liberarse de la coacción del tiempo abstracto y cada vez más acelerado del mundo capitalista. ¿Y cuáles son esas instancias de autogobierno? Pues bien, la organización política en los territorios autónomos se articula en 3 niveles: comunidad, municipio y zona. En cada uno de ellos existen a la vez asambleas y autoridades elegidas por 2 o 3 años. Agente municipal, por ejemplo, en las principales comunidades: Consejo Municipal Autónomo, la Junta de Buen Gobierno a nivel de la zona. Un punto determinante es la articulación entre el papel de las asambleas, que es muy importante, sin que se pueda afirmar que todo se decide de manera horizontal, y de las autoridades, de las cuales se dice que mandan obedeciendo. Pero, ¿cuáles son esas modalidades concretas del ejercicio de las tareas de gobierno que permiten hacer efectivo el principio según el cual el pueblo manda y el gobierno obedece, tal como lo proclaman los humildes letreros que uno puede observar al entrar a los territorios zapatistas? Un primer aspecto tiene que ver con la concepción misma de los mandatos, que se conciben como cargos realizados para servir a la comunidad, sin remuneración ni ningún tipo de ventaja material. De hecho, nadie se autopropone para estas funciones y son las comunidades mismas que solicitan quienes consideran que pueden ejercerlas. Estos cargos se asumen sobre la base de una ética efectivamente vivida del servicio de la colectividad. Es lo que expresan los 7 principios del mandar obedeciendo, entre los cuales servir y no servirse, proponer y no imponer, convencer y no vencer.
Además, los cargos siempre son ejercidos de manera colegiada, sin mucha especialización en el seno de las instancias y bajo el control permanente de la Comisión de Vigilancia, encargada de verificar las cuentas de los consejos, como el conjunto de la población, ya que los mandatos no renovables son revocables en cualquier momento, si las autoridades no hacen bien su trabajo. Esto es muy importante porque los hombres y las mujeres ejercen un mandato en las cuales son parte de la comunidad y siguen siendo miembros ordinarios de las mismas. No reivindican ser elegidos por capacidades superiores a los demás o por dones personales fuera de lo común. La autonomía zapatista se caracteriza por la especialización de las tareas políticas. De los miembros de las juntas de buen gobierno, los zapatistas han podido decir, son especialistas en nada menos en política. Esta no especialización implica aceptar que el ejercicio de la autoridad se cumpla desde una posición de no saber. Estos miembros no dudan en reconocer su sentimiento de no tener idea de realizar una tarea que se les incumbe. Nadie es experto en política y todos debemos aprender, pero también aclaran que asumir este no saber es lo que permite ser una buena autoridad, la cual se esfuerza por escuchar y aprender de todos. Saber reconocer sus errores y deja que la comunidad la guíe en la elaboración de las decisiones. ¿Qué puede ser una política de la autonomía? Me voy a brincar un poquito, compitas, porque está muy largo. Y dice, sin dejar de mantenerse lo más cerca posible de la experiencia zapatista, podría ser útil identificar algunas de las características de la autonomía que tienen implicaciones más generales, como el horizontalismo o el papel de las autoridades. Es decir, en este caso, al mismo tiempo reivindica su carácter territorializado y su inscripción en los espacios concretos de la vida colectiva. Esta autonomía zapatista se caracteriza por la articulación de las 3 escalas que ya se mencionó, y nada impide pensar que la experiencia pueda seguir creciendo e inventando nuevas formas de coordinación. Esta lectura puramente horizontalista de la autonomía zapatista postularía una primacía absoluta de las asambleas y una igual participación de todos en la elaboración de decisiones. El mandar obedeciendo se aleja radicalmente de la relación de poder sobre que caracteriza el Estado. Entonces, más bien, es esta reincorporación de la colectividad y el momento en que se toman las decisiones entre todos. Esa es la horizontalidad. Una modalidad del delegar, no disociativa, exactamente. Una cuestión decisiva tiene que ver con las modalidades que asumen la delegación tanto para las autoridades como para los miembros de las asambleas municipales. Propondría trazar una línea de demarcación entre las formas de delegación que son estructuralmente disociativas y las que no lo son. Disociativas es en que en articulación con otras características de la estructura social buscan reproducir una separación entre gobernantes y gobernados. Así operan las formas clásicas de representación en el Estado moderno. Y en las formas no disociativas, si bien implica delegación en vez de pura democracia directa, restringen lo más posible la separación entre gobernantes y gobernados en lugar de consolidarla, por lo que se implementan mecanismos concretos para impedir dicha disociación y mantener el uso efectivo de la potencia colectiva en manos de todos y todas. Y esto es un proceso sin fin, porque la construcción de la autonomía no tiene un fin. Porque muchos dicen, ya para llegar a un bien común y la chingada, bla, 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 como Morena, ¿no? Que por ahí dice, y promete cosas que nunca lo va a hacer. Entonces, ¿a qué se refieren los compas zapatistas? A que esto se va a seguir trabajando, se va a seguir circulando, se va a seguir formando, construyendo también al mismo tiempo. Y entonces también implica una multiplicidad en la política, es decir, que la autonomía se caracteriza de esa manera, descartando toda resolución a priori abstracta y general, parte de las situaciones concretas y sus singularidades. No existe una única forma de gobierno autónomo zapatista, sino que difieren de un municipio a otro, de un caracol a otro. Tienen sus formas de gobierno y sus decisiones. Bueno, compitas, les dejo abajo, la lectura está muy larga y no quiero hacerlos cansar, compitas. Está muy interesante, léanlo desde el principio y chequen todos los puntos que existen. Solamente yo les estoy dando un adelanto y les estamos mostrando a esos delincuentes partidistas lo que nosotros pensamos. Y no significa que sea una sola ideología. Hay una multiplicidad. Eso es lo que nunca, jamás, en su pensamiento solipsista, reduccionista, jamás lo van a entender esos pejes. Solamente les interesa el poder y el alabar a un Dios que los va a traicionar. Y nosotros no creemos en esos
dioses ni en ese Dios. Solamente respetamos las formas de pensar que lleven a algo más allá y que lleven a una comunidad sana. Pendejos. Ahí les mando un saludo a los partidistas y a los pejes. Compitas, yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y échenle ganas. Hay todavía más esperanza con los de abajo y a la izquierda. Digan lo que digan. Hasta también por ahí politólogos. Pero bueno, ya les diré más adelante quiénes son. Saludos, compitas.